O sea, no queremos semillas envenenadas, no queremos gente envenenada, no queremos tierra envenenada. Lo que buscamos es como un trabajo más armónico, ¿no? Con la naturaleza. Regresar otra vez o tener un poco más de conciencia, ¿no? Del medio ambiente, de la tierra, del aire, del agua, que no es solo de uno, pues, o sea, si uno le vale envenenarse, pues uno está libre de envenenarse, pero no tiene derecho a envenenarle el agua, la tierra, a los pájaros, a demás gente o demás seres vivos, pues. Nosotros decimos, trabajando con la tierra es porque yo soy parte de, no soy el dueño, no trabajo la tierra. Yo no decido qué tiene que hacer la tierra, sino, o sea, a trabajar con la tierra es como participo yo, o sea, es sumarse a ese ciclo natural, pues, digamos. Queremos como visibilizar el trabajo que ha tenido el semillero a lo largo de estos años, pero no solo a través de las prácticas, ¿no? O sea, de lo que hacemos y así, sino a través de las voces de la gente que han ido colaborando y construyendo el espacio. Queríamos preguntarte en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas o las problemáticas y cuáles serían las enfermedades o las dinámicas sociofamiliares que descubres? Y eso, a su vez, como ese problema, ¿en qué degenera, ¿no? Como en qué enfermedades o padecimientos degeneran esas problemáticas. Pues yo creo que como de los padecimientos o las problemáticas más bien sociales que identifico más, pues tienen que ver con la violencia, con esto de los secretos en las familias, de no decir cosas o de saberlas pero obviarlas, el tema del machismo, ¿no? Que pues recientemente lo descubro a partir de estar en proceso, porque antes pues sí veía el machismo y hablaba del machismo, pero lo descubro incluso como una enfermedad, ¿no? Como el machismo que enferma a la sociedad, y creo que eso principalmente son las problemáticas que identifico, además de trabajando con los chavos en Movie, que es un proyecto para jóvenes y niños. He identificado mucho también esto de no aceptarse, de no reconocerse a sí mismos como seres capaces de transformar su entorno o de ser merecedores incluso de una vida linda, ¿no? Encuentro chavos con problemas de alimentación, con insomnio, incluso con abuso sexual, entonces por eso hablo también de la violencia, ¿no? Eso es lo que más he identificado y pues las enfermedades creo que tienen que ver con, pues esto, en sí el trastorno de la alimentación pues tiene que ver con el no alimentarse bien, no comer, de pronto causarse el vómito. He identificado alumnos con dolores de cabeza muy fuertes, con incluso hasta dificultades estomacales, no es como de las cuestiones más frecuentes que he identificado desde lo físico, pero pues el origen es la emoción, ¿no? Y el miedo a dejarse ser, porque creo que tanto a hombres y mujeres pues en esta sociedad así, con esta enfermedad del machismo, creo que nos han limitado a ser quienes queremos ser, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más como impactante que lo he reconocido en mí y que el reconocerlo en mí me ha permitido poder verlo también en ellos, ¿no? Lo que a mí más me llama la atención es el problema de las subjetividades, ¿no? Cómo no se logra sino muy lentamente salir de la subjetividad capitalista que sostiene el sistema y que afecta toda la vida, ¿no? Adorno, en la teoría crítica de Frankfurt, decía que la vida está enferma, ¿sí? Pero no es que la vida esté enferma, es que la vida bajo el capital, como él decía, está enferma y casi en estado terminal, ¿no? De manera permanente para una gran mayoría de la población, ¿no? Entonces es un sistema en donde al concentrar la riqueza en pocos países y en pocas manos genera un malestar
en la vida de la inmensa mayoría, pero incluso en aquellos que viven el privilegio, la vida está enferma, ¿sí? No están ajenos al monstruo del que forman parte, ¿no? En Charcas hay la cultura machista muy marcada. Creo que muchas mujeres, muchas familias viven dentro de ellas violencia en muchos aspectos: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica. Y creo que es un común denominador en la mayoría de las familias, partiendo del hecho también de que Charcas es un pueblo minero, ¿no? Entonces siento también que en Charcas hay la problemática mucho por este contexto del alcoholismo, hay mucho alcoholismo. A últimas fechas hay pues drogadicción, se ha metido mucho pues la delincuencia organizada. Charcas es como el parteaguas por la ubicación geográfica que hay. Entonces siento que eso la hace como muy vulnerable en el sentido hablando de drogas o de delincuencia organizada. Otra problemática pudiera ser, por así decirlo, bueno, creo que es importante también mencionarlo, el no hacer valer nosotros, el común denominador, nuestros derechos. Nuestros derechos humanos, nuestros derechos en las empresas que hay. Y bueno, creo que por ahí va el asunto, ¿no? Yo hacía las cosas porque creía que alguien las tenía que hacer, ¿no? Que si estaban ahí era porque alguien las tenía que hacer. Y a lo mejor después de ahí me di cuenta que es un acto político, que es un posicionamiento frente a la vida, es una opción, y que aparte lo tengo que hacer mucho más pensado y mucho más estratégico. Lo que me llevó a la terapia fue un proceso fue un divorcio en el cual pues andaba un poco mal en la vida, sentí el sinsabor de la vida y pues yo buscaba como algo que me apoyara como a salir adelante, como algo, ¿no? Como un perdón profundo. Y estuve pues en varios lugares, estuve compartiendo pues sí, en grupos de la iglesia, ¿no? Pero yo sentía que había algo aún en el corazón que no había sentido todavía, ¿no? Como faltaba algo que estaba ahí en lo profundo. Y un intento de suicidio fue lo que me llevó a decir esto no quiero para mi vida. Mi hermana vivía en San Luis Potosí y me comentó de la terapia y en ese 2017 he decidido venir a terapia por primera vez y después el año siguiente empecé la formación con el curso 1. Cuando llegué a la terapia, o la razón por la que llegué a la terapia, en ese tiempo, en ese entonces, creo que el enlace fue mi hermana Citlali. Mi hermana Citlali tiene comunicación con Taide, y en ese momento fui de esas personas afortunadas que en encuentros caseros, Taide decidió como acceder y compartir terapia conmigo. En ese momento pues yo estaba como en una depresión extrema y era una situación constante. Creo que hasta la fecha aún continúo descubriendo lo que es este estilo de vida, cómo vivirlo, cómo vivir mi propia vida, pero en ese entonces en específico tenía muchos apegos. Creo que el contexto tanto familiar, porque social, como qué van a decir, qué van a pensar de mí, y esa cuestión de mantener todo el tiempo una imagen o un estereotipo en donde Jorge es una persona tranquila, es una persona estable, es una persona que ni tiene heridas ni le pasa nada, o sea,
Yo no sé cómo chingados no se eleva o no le hacen ahí un, un altar. Y que desafortunadamente, o sea, tú te comes como esas ideologías de las demás personas y esos fundamentos y que tú crees que son como adornos, como halagos, pero en un sentido más profundo creo que es un condicionamiento. Y creo que esa fue la situación por la cual llegué a conocerla. Fue mi primer roce con la terapia del campo.c, y a partir de ahí, pues justamente, o sea, mi vida tuvo un vuelco, y creo que a partir de ahí hasta el momento continúa ese vuelco, continúa ahí revolviendo, derrumbándome, volviendo a construir, y así, en este caminar. Llegué por una amiga. Yo estaba en un momento muy complicado de mi vida, porque donde trabajaba estaba como permeado de enfermedades y de cosas muy duras ante la vida, y entonces esta amiga me dijo, yo conozco a una chica que da unas terapias así alternativas, como tú eres un poco hippie, y yo creo que te vas a encontrar bien con ella. Y así llegué al Semillero, pedí mi primera terapia con Pía en 2012, y pues ahí encontré un espacio seguro y un espacio de crecimiento donde, más allá de, o sea, sí es un acompañamiento, fue un acompañamiento, pero era como alguien que te sostenía un espejo enfrente de ti para invitarte desde la manera más amorosa y genuina a hacerte consciente de ti misma. Y también porque lo fui vinculando en mi oficio. Tal vez antes inconscientemente, ahorita un poco más consciente, pero fue por eso, porque decidí ahí permanecer. Doy clases de danza, de yoga, de movimiento corporal, escucha corporal le llamo. Trabajo escucha con el cuerpo, desde el cuerpo, y en ese proceso como de arte terapeuta acompaño distintas poblaciones, especialmente familiares que tienen familiares desaparecidos, víctimas de trata, adicciones. Cuando me di cuenta que cómo el entorno te vulnera y cómo eso se siente en el cuerpo, cómo eso se vive en el cuerpo, no exclusivo como un cuerpo materia, sino como una existencia significativa, pues, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de las violaciones de mis derechos, ¿no? de mi cuerpo, fue que dije, va por ahí. Pero eso fue como cuando tenía como 17 años. Algo sucedió, ¿no? Que aprendí que podía escuchar desde ahí. He tratado de recordar cuándo fue la primera vez que tomé un sahumador, y fue en un temazcal. Alguien me dijo que si quería sahumar, yo dije que sí. Creo que ahí todavía no tenía como el conocimiento de cómo se trabaja el fuego, pero sí toda la intuición de cómo se hace, ¿no? A través tal vez de la observación, seguramente, en muchos momentos observé y lo grabé. Entonces, cuando me pidieron que lo hiciera en un temazcal, lo hice. Y a partir de ese momento no he dejado de sahumar. Solo se me permitió, a través de la maestra Raquel Rocha, saber cómo hacerlo, ¿no? Y llevarlo de la mejor manera, porque como se mueven puntos energéticos, es importante saber lo que uno está haciendo, ¿no? Y eso fue ahí. Y después, ya conocer la técnica fue otra cosa, pero después fue observar qué sucede con el lenguaje simbólico del fuego, ¿no? Y eso me ha permitido observarlo a través de todas las personas que voy sahumando día con día. He comprendido mucho el sentir de las personas. El fuego me hace tener como un acercamiento, es el calor que existe, ¿no?, entre el acercamiento de las personas.
Y así yo lo he visto y así lo he tomado. Y a través de que lo he tomado así, el lenguaje simbólico del fuego se ha abierto más, ¿no? Y sí conozco algunas formas, pero creo que esta forma en que me ha guiado la maestra Raquel ha sido como la más correcta para mí, ¿no? También yo creo que fue porque fue dada por una mujer también. Y decidí compartirlo porque es necesario que las mujeres sepan de lo que significa el fuego, no solo en la estructura física del Popochcomit, sino en ellas mismas, ¿no? Porque a mí eso me ha ayudado a sentirme mejor, a poder percibir mis sentimientos y así poder percibir los sentimientos del otro también, ¿no? Y también poder darles una palabra, la más adecuada para ellos tal vez, que yo sé que tal vez no viene de mí, sino viene de algún lugar, pero que es bueno para ellos. Entonces, a través de conocer esos lenguajes simbólicos que no tendría una manera como de explicarlo científicamente, pero sucede y pasa, ¿no? Y me ha gustado mucho compartirlo con las mujeres. Algunas no alcanzan mucho a comprender la profundidad también porque da miedo observar sus raíces, observar todo lo que sucede a su alrededor, ¿no? A través del fuego. El fuego es muy hermoso, pero es también muy crudo, ¿no? Te dice las cosas tal cual son, te quita lo nublado de la mente, te lo quita y lo observas, ¿no? Entonces es muy fuerte a veces para las mujeres, pero ha sido una herramienta valiosa que las ha ayudado a salir de situaciones de depresión o para poder por lo menos hablar, ¿no? Entonces ha sido un elemento hermoso en mi vida, ¿no? Yo creo que sí hay un amor hacia la tierra, hacia las semillas, hacia como eso, como ser, digámosle así, guardianes de que nos toca como cuidar esa parte, como que ya tenemos, una cosa es que ya tenemos el conocimiento, pues sabemos cómo están las cosas con las semillas, con la tierra, el hecho de saber te compromete, ¿no? A seguir, y que dirías tú que pues no saberlo sería un alivio porque no te preocupas, pero cuando te empiezas a conocer empieza a preocuparte. Entonces yo creo que sí, de cierto modo hay un compromiso, ¿no? Que toca hacer esa parte de cuidar el ambiente, pues el contrapeso de trabajar de forma más natural. Entonces, lo que queríamos, o por lo que decidimos que si te animabas a participar, ¿no? Es, decidimos ponerle voz, ¿no? Como quiénes están participando, quiénes han participado, ¿no? O sea, es una entrevista o es una filmación en el que hemos ido juntando entrevistas con diferentes personas, porque los espacios no se hacen solos, ¿no? Los creamos las personas, ¿no? Las mantenemos las personas. Entonces, pues queríamos entrevistarte a ti con respecto a, pues desde donde tú has estado colaborando acá, particularmente con el tema de la reflexología, ¿no? Por ejemplo, esto de la reflexología, ¿cómo llegaste a la reflexología? Yo sé que tienes muchos más saberes, pero particularmente pues la reflexología, que es lo que te animaste a compartir en este espacio. ¿Cómo llegaste ahí a la reflexología? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Lina? Porque digamos que no son prácticas para nosotros, ¿no? Por el contexto cultural en el que vivimos, digamos que no es tan común, pues, ¿no? ¿Cómo es que llegaste a la reflexología y hace cuánto tiempo y así? Mira, yo llegué a la reflexología aproximadamente en el 2014, porque siempre me interesaba de cierta manera hacer otras actividades que me llevaran a ayudar a las personas de manera, se puede decir, que no implicara mucho tiempo, que no implicara como que recibir una retribución así, ¿no? Más bien fue, en un principio yo lo pensé para mi familia. Anduve buscando espacios donde yo pudiera aprender a dar masajes en general.
por azares del destino, una amiga de mi hija le recomienda que ella iba a ver una persona que daba reflexología. Entonces dice, acabo de empezar el curso, nada más había pasado una clase, y le digo, ¿y me puedo inscribir? Pero así, tal cual, porque dije, pues si yo me siento bien después de un masaje en los pies, pues puedo hacer mucho por mi familia. Y me dice, claro que sí, está abierta la puerta, tal día hay otra clase, y la clase se la puedo reponer otro día, y así sucedió todo, como que a la rápida. Muchas veces esas decisiones las tomo así como que sin pensar, ¿no? Y me ha ayudado bastante la reflexología porque pues ya me fui dando cuenta de que son saberes ancestrales, de que como por medio del contacto puedes aliviar los males de una persona. Cómo utilizas la metafísica para ir descifrando qué le duele, por qué le duele, con qué órgano, con qué parte de su cuerpo se siente afectada. Y de esa manera empecé yo, o sea, te digo como casi sin pensarlo, ¿no? Sin analizarlo. Pero me gustó. Y a la fecha yo lo sigo compartiendo con mi familia, con las personas que acuden a mí, pues sí lo hago con mucho gusto. Bueno, la osteopatía engloba a todo el cuerpo, se le llama que es una terapia holística, porque nos enfocamos en toda la funcionalidad del cuerpo. El cuerpo es un todo. Hablamos de hueso, de músculo, de fascia, de ligamentos, de los órganos. Entonces la osteopatía nos viene a hablar de que todos los problemas o la mayoría de los problemas que tenemos tienen una causa. A diferencia de la fisioterapia, que la fisioterapia te dicen que si te duele el hombro, pues el problema está en el hombro. La osteopatía te dice que, bueno, que el hombro tiene muchísimas conexiones, tanto con la parte de órgano, con la parte muscular, con la parte ligamentaria, la estructura ósea. Y eso es todo lo que tenemos que indagar para saber y conocer la causa real del problema que está obteniendo el paciente. Mediante la osteopatía y con los conocimientos que vamos obteniendo durante toda la preparación, nos ayudan a saber diagnosticar, conocer la anatomía, la fisiología, la biomecánica, conocer cómo funciona a la perfección el cuerpo nos ayuda a investigar la causa. Yo creo que la osteopatía, aunado a las emociones, es una combinación perfecta para encontrar el origen real de lo que está pasando en el paciente. Las emociones las vivimos día con día y cuando esas emociones se reprimen, el cuerpo lo tiene que sacar de alguna manera. Entonces, en algún punto empieza una gripa y después de esa gripa empieza un dolor en el pecho, un dolor en la espalda, en el cuello, que al final, si lo vemos desde la parte médica, pues te vas a ir a tratar ese cuello y ese hombro, pero si nunca platicas con el paciente de realmente qué causas ha tenido durante ese periodo de tiempo en el cual empezó la lesión, pues no te vas a dar cuenta que a lo mejor es una persona que acaba de perder un ser querido, a lo mejor una persona que está teniendo demasiado estrés en su trabajo, que ya no quiere seguir trabajando ahí. Y estas causas emocionales sí o sí las tienes que trabajar, porque si te das cuenta que esa es la causa real de tu paciente, por más 1000 técnicas que le hagas y le apliques todos los conocimientos médicos, esa persona no va a salir adelante. Algo que compartimos mucho en el espacio de navegantes cuando compartimos la meditación es que todos esos procesos personales cuestan trabajo y siempre les decimos es que hay que chambear, hay que trabajar, y creo que no tenía tanto sentido hasta que después de curso 1 y ese asumir de responsabilidades me di cuenta que sí era un trabajo, pero no un trabajo que cansa y que tiene que ser como a pico y pala y sufrir y bajo el sol, sino más bien un trabajo que es digno porque te va a llevar a algo, te va a llevar a obtener una recompensa, y esa recompensa es tener la oportunidad de aceptarte y de vivir mejor, de vivir más tranquilamente, de, pues sí, aceptar las cosas que no puedes cambiar y hacer algo para transformar eso que sí puedes, no conformarte y no quedarte como ahí en la victimización tal vez,
Entonces, todo eso que he aprendido en la vida y en el semillero sí me ha servido y ha repercutido en mis prácticas, en compartir la meditación, porque es el mensaje que ahora trato de dejar en la gente, justo esa semillita de que todo cuesta trabajo, pero no es un trabajo pesado y que se tiene que sufrir, sino va a llegar momentos en donde se sufre, pero es parte de ese proceso, y también cuando va a dar resultados, cuando va a dar los frutos. Entonces es tener la paciencia y la constancia para llegar a ese otro lado. Algo muy importante es que la cultura no la rescatamos nosotros, sino la cultura es la que nos rescata a nosotros del ambiente en el que vivimos. Pues esta parte sí cultural, pero también como parte de tradición cultural en la región o en la zona donde nacemos. Estamos acostumbrados a identificarnos o buscar la identidad cultural. A veces buscamos en otros lugares cuando el haber nacido en una zona geográfica nos corresponde, ¿no? Por ADN, por simplemente haber caído aquí. Entonces, muchos grupos o muchas personas pensamos o sentimos en algún momento de que yo voy a hacer esto porque es cultural y me representa y lo voy a rescatar porque ya nadie lo está viendo, ¿no? Ya nadie está en él, o lo están haciendo como negocio o lo hacen ciertos grupos, pero cuando entras o cuando caes en eso te das cuenta que siempre ha estado, de las miles formas que te imagines, pero más bien a quien rescatan es a uno. El encontrarte, el buscar tu raíz, el reconocerte parte de esa zona geográfica o cultural, pues es como la identidad que tienes, ¿no? Podemos, o en la actualidad con mucha información, encontramos miles de culturas o de tradiciones y nos gusta, pero en algún momento tienes que caer sí o sí a la que te corresponde, ¿no? Justamente queríamos también preguntarle cuáles son los principios o cuál es el ethos, pues, desde donde usted practica la musicoterapia, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus márgenes de acción, ¿no? ¿Cuál es, por decirlo así, como donde usted se sostiene, ¿no? Éticamente para sus prácticas? Porque a veces ese lugar es donde sentimos que es a donde podemos volver y hacer base, cuando a veces empezamos a caminar mucho y luego perdemos sentido de qué estamos haciendo. Claro. Y ese lugar como siempre nos lleva, y es un lugar como interno, obviamente. Claro, claro. Para usted, ¿qué sería, pues eso? ¿Cuáles serían sus principios? Pues los principios sería con resonancia a la música, a la vibración, que la música es armónica. El principio de la armonía, o sea, ser congruente en el sentido armónico. Ser libre como la melodía, y dejarse fluir o dejarme fluir en el sentido de las emociones. Sabemos que las emociones están muy ligadas a las melodías. Una melodía triste, una melodía alegre. Dejarme guiar, dejarme fluir en este sentido desde una manera auténtica con lo que siento. No negarlo, no proyectarlo, no evadirlo, sino vivenciarlo, fluirlo. O sea, pudiera decir que parte de esta ética es ser congruente conmigo mismo. O sea, la música me lleva a ser congruente conmigo mismo, con lo que siento, con lo que pienso y con lo que hago. En este sentido de la armonía, o sea, que haya una congruencia, que sea armónica. Y que sea, en la parte del ritmo, me permito esta alegoría con los elementos de la música, que siempre esté vibrando, que siempre esté este pulso, esta pulsión de vida, porque somos pulsiones de vida, todo el tiempo, desde que nacemos hasta que dejamos de existir en este plano, hay una pulsión, que es el ritmo, dejarnos fluir con esta pulsión. Esta pulsión, como bien comenta Pía, puede ser en algunos momentos muy intensa, muy álgida, y en otros momentos entregarnos a vivencias o a emociones que son menos intensas, menos pulsantes, pero no por ello menos interesantes, de conocer, de mostrarnos facetas de nuestra vida que por medio de otras técnicas difícilmente se podría tener acceso a estos
a estos niveles de conciencia profundo. Entonces, la música te permite ser honesto contigo mismo y honesto con los demás. Congruente contigo mismo y congruente con los demás. Ético en un sentido de aceptación incondicional con uno mismo y con los demás. De respeto, porque la música jamás invade, siempre tiene este toque sutil, y de la misma manera llevar hacia la terapia este toque sutil con las personas que atendemos en este sentido. Creo que la ética bueno, sí creo que hay como varios puntos ahí, pero es como el respeto, la escucha, o sea, el que llegue una persona contigo, que tenga la confianza de venir, el respetar su proceso, ¿no? El respetar si es alguien que tiene una gastritis, el respetar si es alguien que abusó de alguien, el respetar si es alguien que asaltaba, ¿no? Como respetarlo, recibirlo de la misma forma, no hacer como esa distinción entre a ti te voy a tratar así porque no, o sea, es como el respeto. La escucha, ¿no? La escucha creo que es muy importante éticamente el escucharlo, ¿no? Porque como lo sabemos y creo que es muy importante no olvidar lo que solo somos un canal, ¿no? O sea, nosotros no somos nadie, ¿no? Yo no soy quien te va a curar, ¿no? O sea, yo solo vengo aquí a acompañarte, entonces yo te escucho, o sea, y la apertura, como el ser sinceros de qué se trata, ¿no? De qué se trata esto, de qué se trata la terapia, qué vamos a hacer, ¿no? O sea, no tener como esos secretos de te voy a hacer algo y no vas a saber que no, es como, mira, o sea, esta técnica es así, vamos a trabajar esto, y creo que eso es como lo principal. Creo que el principio que rige mi vida es respetar al otro. Sé que el otro tiene una manera muy particular de sentir, de pensar y de actuar. Y que aunque esas formas muy particulares de la persona se contrapongan a lo que yo digo, o lo que yo creo, o lo que yo pienso, es respetarlo, porque es respetar su máxima esencia. Creo que ese es el mayor principio. Dentro de eso, pues ver la manera en la cual yo me puedo integrar a esa persona, a la convivencia, y si realmente esas formas de la otra persona van muy en contra de lo mío, pues ahora sí que respetarlo, dejar que siga su vida y yo hacerme a un lado. Pero si en la manera en que yo pueda integrarme simplemente para convivir, no tanto por querer cambiarlo de forma de pensar y de sentir, creo que es el mayor reto también, o sea, saberlo leer desde lo que es y respetarlo. Es un verbo ético, es hacer para el otro. Significa no anular, no negar y no adherir al otro a ti. Significa aceptarlo y poder convivir y construir un entorno respetuoso y amoroso con el otro. Aprender a escuchar, y no significa que necesariamente en la comunidad tengamos que salir de acuerdo en todos, ¿no? Ni que no haya roces, solo que aprendemos a mirar eso del otro, ¿no? La comunalidad, yo siento, y por su episteme, pues tiene que ver con lo común, ¿no? La comunalidad, lo común entre todas, todos. Y lo más común que tenemos como seres humanos, aunque no sea lo único, o lo único a lo que me refiero, pues es la diferencia. Yo pienso que la comunalidad son espacios sí de encuentro, pero también de desencuentro. Y creo que a veces tenemos más diferencias que similitudes, pero es más fácil, o más bien el entrenamiento,
ha sido más para poder articularnos desde la similitud y no desde lo disímil, ¿no? Y la comunalidad, a mi entender y mi sentir, por eso cuando digo que cuando hablo de mí no hablo solo yo. Cuando hablo de ciertos términos, historias, mi mente me lleva a quiénes estaban, lo que aprendí, quién me enseñó sobre subir y cuando Rosillo nos dio tal cosa en teoría de derechos humanos, pero pienso en Jesús Antonio, pero pienso en Gerardo, pero pienso en... Para mí eso es la comunalidad, ¿no? El tener conciencia de que no somos seres hechos solas o solos, sino nos constituimos y nos construimos en conjunto con, porque creo que eso es lo que tenemos en común, que tenemos el derecho a la palabra, decía hoy una chica, ¿no? Y la palabra no es solo la palabra como el lenguaje, sino es toda la palabra que implica nuestro cuerpo, nuestra presencia, en conjunto con el todo. Para mí eso es la comunalidad, la diferencia. No se trata solamente de ser yo misma, de ser yo mismo, de estar bien yo, sino de cómo a través de mi vida, de mi praxis, de transformar, soy capaz de ver el rostro de la otra persona, emocionarme, ¿no? Y a partir de esa interpelación construir comunidad donde sí me importa mi bienestar, pero mi bienestar es como algo que se construye en el espejo, donde la cara que me refleja, si soy yo, es también otro, es también otro. Lo que he aprendido en la casa de cultivo, el semillero, largo aliento. La vida no es un momento, es una serie de momentos y construir requiere tiempo, requiere paciencia y requiere la calidad de querer estar, aún no estando. Aprendí que la impermanencia es permanente y creo que también estoy aprendiendo el significado de la interdependencia, distinto a la condependencia, y que son conceptos que empecé a sumar a mi vida a través de mi experiencia aquí, de las personas con las que he conocido, con las que he intercambiado, y que poco a poco, sin un tema de forzar o sino solo, vuelvo a la palabra, sino la calidad del estar, pues vas cruzando el camino. Cada quien tiene su propia forma de crear y de recrear el mundo, aunque estemos inmersas en una ilusión donde todo parecería una vida secuenciada, ¿no? Las casas conurbadas todas son iguales, ¿no? Quienes estudiamos antropología todos somos iguales, todas somos iguales, las mujeres todas somos iguales, los hombres son todos iguales, etcétera, etcétera. Y yo me di cuenta al cierre de ese 2014, por todo esto que les comento, que en realidad me había olvidado la pregunta principal, que era ¿y tú qué? ¿No? ¿Y tú qué? O sea, vienes a las escuelas zapatistas, conoces cómo funcionan los caracoles, cómo es la forma de organización de las bases de apoyo que no están propiamente dentro del caracol. Y ese tú qué se refiere a ¿y tú cómo haces la vida? O sea, ¿tú qué haces para, o así lo interpreté yo, tú qué haces o yo qué hago para construir otros mundos, otro mundo posible? Y me cansé de luchar contra algo, contra alguien, ¿no? Contra el patriarcado, contra el capitalismo, contra el machismo, contra la ignorancia. Y
decidí que la mejor forma de capitalizar esa energía era más bien ponerme a construir algo. Y es así como surge el semillero, como un espacio construido desde eso que se siente adentro, que le llaman la víscera, pero no es la víscera. Yo siento que es como ese apego a vivir. Y es así como empiezo a desarrollar el proyecto y empiezo a pensar en todas esas cosas que me apasionan, ¿no? La comida, la educación, el café, las plantas, ¿no? Y entonces, justo en ese 2014, yo había tomado un taller con un compañero que también nos hizo favor de participar en este video. Ay, no. Y Ángel nos dio un taller sobre el trabajo con la tierra, ¿no? Y Ángel en una de las sesiones nos explicaba que la semilla era la mayor cantidad de energía contenida en menor cantidad de masa. Y entonces yo pensaba, claro, pues, ¿no? O sea, cómo de algo tan pequeñito surgen cosas tan grandes, ¿no? Y entonces me sentí así como esa pequeña semilla que empezaba a florecer, pero que había encontrado en este espacio, que es como, sí, también la casa, porque siento que la casa de cultivo es la casa, ¿no? Y entonces pensaba que pues este espacio sería más bien un semillero, es decir, un espacio en el que se acompañaría a que cada quien pudiera crecer desde lo que es, ¿no? Desde lo que tiene como semilla, ¿no? Pues el semillero, ahora que empecé a trabajar lo de los tonales, la cuenta de la náhuatl, encontré y llegué al conocer el número 1 que se llama C. El C está basado, o es el nombre de Centeot, que es la energía del maíz, y el 1 es la unidad, es desde una pieza, desde el más mínimo grano, que dentro todavía tiene más estructura, pero desde eso más simple se genera la abundancia, o se puede generar todo, ¿no? Se puede magnificar. Entonces el semillero para mí es un espacio donde nos han abierto siempre las puertas, donde hemos podido compartir y siempre aportar. Creo que lo importante no es solo imponer, solo enseñar, sino siempre hay cabida para otras formas de pensar y que se nutra precisamente para que florezca más cosas, ¿no? Ese es como el punto que yo lo vivo, yo lo siento, y agradecer siempre este espacio y que siga floreciendo, porque desde esa semilla, aunque sean distintas, mientras sea una semilla va a florecer y va a germinar, ¿no? Siempre, siempre. En una palabra, la casa de cultivo, el semillero, para mí representa responsabilidad. Corazón. Vida. La semilla de la conciencia. Amor. Muchos saberes. Ética. Crecimiento. Amor. Es amor, es aprendizaje, y pues es que es tal cual casa, o sea, es sentir eso, casa. Es que vi a Mati y pensé en una palabra, entonces... Ya voy. En una palabra, la casa de cultivo, el semillero, para mí es transformación, una amorosa transformación. Vente. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar.
Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies, es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel. Y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo.